Bien, volvemos aquí en la segunda media hora de Podcastroso para tocar el segundo tema de la noche. Como algunos de ustedes saben, tengo un hijo que tiene apenas 2 años, güey, no sé cuántos años tiene mi hijo. Va a cumplir 4 años recientemente. Y como buen gamer, un gamer pobre porque nunca tuve muchas consolas, lo traté de introducir al mundo de los videojuegos y me vi en la penosa necesidad de saber cuál consola era la más adecuada para mi hijo. ¿Qué consola le comprarías a un morrito que apenas va a cumplir 4 años? La decisión fue quizá un poco visceral, pero no me arrepiento de ella. Le compré un Nintendo 64 usado, le compré un Mario Party y le compré el Mario 64. ¿Por qué? Porque la explosión de colores es bien impresionante. Y entonces me fui a un punto muy común dentro de mi persona, que es pensar en cuál es la mejor consola de videojuegos. Durante unos 5 o 6 años, mi hermano y yo jugamos cada fin de semana al FIFA 2007 en la PS2. Y yo me quedé enamorado de esa consola, que Alfredo ya me hizo saber mi error, porque ahí conocí para mí lo que es el mejor videojuego de la historia. No porque sepa un chingo de videojuegos, pero conocí el Shadows of Colossus. Shadows of Colossus, una obra de arte, un juego tranquilo, un juego calmado, un juego de unos gráficos brutales, romántico, poético. El mejor juego de todos los tiempos. ¿Cuál es la mejor consola de videojuegos? Para mí hay 2. Y pensando esto de una manera estrictamente histórica, la PS2, por darnos Shadows of Colossus, y el Nintendo 64. Y el Nintendo 64 por brindarnos un nuevo tipo de gráficos dentro del mundo de los videojuegos. Cualquiera podrá decir que el PlayStation 14, no sé en qué número va. Cualquiera podrá decir que el Xbox One, lo que sea. ¿Por qué? Es cuál de sus consolas la mejor que ha existido o la mejor que va a existir y hacia dónde va el mundo de las consolas. Y es una pregunta muy cabrona, porque, digamos, ahorita decías de tu hijo, una consola para tu hijo, para un niño de 4 años. Ahí estoy pensando que ocupamos ver los juegos no solo como un entretenimiento cualquiera para perder el tiempo, sino una manera de interactuar con algo. Y en ese sentido, creo que está muy bien lo que dices del 64, no solo por los colores, sino porque, como lo mencionaste, fue una nueva manera de dejarnos ver los juegos, en el sentido de que veníamos de puras consolas en 2D. Todos los juegos, la mayoría eran plataformas, porque era muy sencillo hacer juegos de plataformas en 2D. Plataformas es, la regla es no caerte, y ya. Es como una regla Marios. Sencilla, pero básicamente los Marios, exactamente. Y era un género muy dado a las limitantes de los sistemas, que era hacer juegos en 2D. Entonces viene el 64, llega Mario 64, que tiene un control magnífico, la manera en que Mario se mueve con la palanca análoga es perfecta, y en ese entonces nos voló la cabeza a todos. Y a mí me tocó el lanzamiento del 64 y de estar jugando Mario World en Super Nintendo, saltar a esto, de que te sueltan y enfrente de ti está el castillo y vete a donde quieras, y luego de la nada entras y te habla Bowser y ves que las personas del castillo se convirtieron en hongos. Poco a poco le vas entendiendo más o menos al juego y te sueltan un mundo. Y es, en inglés le dicen al género sandbox, que es una caja de arena donde básicamente te sueltan a ti en un parque y haz lo que quieras. ¿Como el Mario 64? ¿El Mario 64? Exactamente. Ok. En este sentido, se me hace una decisión muy acertada la manera también en cómo le puede ayudar a un niño a entender el espacio tridimensional. Está chido eso. Y eso en mi opinión, es algo que le ayuda mucho al niño. Bueno, cualquier cosa que lo haga interactuar con cualquier... Bueno, perdón, me debí ahí. Perdón, pero el punto es de que en cuanto a saltos técnicos, el 64 sería lo mejor, pero en cuanto a juegos, no. Ahí sí siento que depende de un mercado. Como si te pregunto de la mejor película, pues se dividen muchas cosas, pues del mercado están muchos fans de las películas de terror. La mejor película, Batman contra Superman, güey, la mejor. No mames. No, a ver, pero a ver, tranquilos. En cómics, sí. Pero Ya ves, perro, no empieces con eso, güey, porque vamos a bailar, güey. No, tú vete a la chingada. Van a tronar los cueros, Vete compa. a la chingada. No, Alfredo, pero si
nos vamos a una cuestión tan subjetiva como los juegos. Entonces, ¿cuál es la mejor consola de videojuegos? ¿Para mí? Sí, a nivel de jugabilidad, a nivel de, digamos, opciones, incluso pensando en la conectividad o ese tipo de aspectos. ¿Cuál es la mejor? Yo pensando solamente en los juegos y en la variedad que hay ahí, el PlayStation 2. ¡PlayStation 2! Porque PlayStation 2 vendió cabrón. Creo que No. solamente el Wii y el 10 vendieron más que él. No estoy totalmente seguro ahí. Pero el punto es que cuando salió el Play 2, era una novedad el CD. ¿El qué? El CD. Ah, un disco. huevo Y que sí, más que nada el huevo que DVD, sí. porque el PlayStation 2 reproducía DVD. Pero, güey, el Y era PlayStation 1 uso también usaba principal. discos. Ese fue el triunfo de PlayStation, pues, usar Bueno, discos. el Y PlayStation la 1 piratería le ayudó un chingo. Sí, porque era mucho más barato hacer la discos que cassette. Era más fácil la piratería y pues era mucho más barato conseguirte juegos de un Play. Pero que en 64. catálogo, PlayStation 2 es la reina del Sí. catálogo de juegos. Es como que los presentó en Play 1, a todos nos convenció y Play 2 fue un boom, pues. Oigan, pero las empresas les conviene que haya piratería. O sea, las empresas promueven la piratería, por decirlo de alguna forma. Yo no lo creo. Por güey. ejemplo, a Sony le ayudó que hubiera piratería porque se vendió más el aparato, el sistema. Y con tantas ventas, más casas productoras voltearon a verlo. Entonces, se hizo de exclusivas que le quitó a Nintendo. Llámese Final Fantasy, Tekken, Castlevania, Metal Gear. Entonces, cuando fue el boom de PlayStation, empezaron a hacer la PlayStation 2. El control también está muy chingón. O sea, Nintendo 64 lo hizo con un stick Ujú. y PlayStation 2 se lo chingó con los dos sticks. Sí, Oye, pero también se me hace muy incómodo el control del PlayStation 2. O sea, es muy bueno, pero creo que es muy popular la opinión de que después de unas horas con ese control en la mano te empieza Es que a ese es, calambrar. es que ese es el pedo, amigo. Muchos de nosotros los... No, güey. Yo tengo el control en la mano 4 horas y jamás me acalambro. Güey, no, es que muchos de los gamers, práctica. güey, o de los que jugamos normalmente, güey, escogemos Xbox por el control, güey, porque el muy control de cómodo. Xbox es el mejor control que ha Sí. salido en la historia, güey. Está más cuestión sí, es económica, más sí. cómodo, güey. Entonces, yo prefiero Xbox, güey. Pero aquí a lo que voy yo, güey. Entonces, las consolas de hoy no rifan tanto como las antiguas y por eso se están sacando tantas versiones retro, güey. No creo que ese es un sea buen eso, güey. detalle. Yo creo O nada que- más por nostalgia, güey. Es que no puedes simplemente elegir la mejor consola, sino que todas tienen algo que ofrecerte. Digamos, el Xbox tiene los mejores controles, pero fuera del control o de la compañía, lo importante son los juegos. Y en cuanto a juegos, lo importante son las exclusivas. O sea, los juegos que no vas a poder conseguir en ninguna otra consola. Desde este lado, puede haber gente que le guste los juegos multijugadores. Y pues se decía por jugar Nintendo, porque la mayoría son juegos para jugar con compas ahí en el mismo sillón. Puede que haya gente que le guste los FIFAs y se vaya a PlayStation, a Xbox, perdón, porque en Xbox está el mayor público de FIFA, así que es más fácil tener jugadores ahí. Y puede haber gente que, sea como tú, Ulises, le guste Shadow of the Colossus y siga Team Ico y se va por PlayStation 4, porque este estudio es exclusivo de Sony. Además, cuando vi Shadows of Colossus en esa película de Rain on Me de Adam Sandler, el mejor actor de todos los tiempos. No, No lo merecemos, ¿eh? no lo merecemos, no pude. Un saludo a Adam Sandler que nos está viendo porque es camarada, es compa. Pero bueno, Benja, a nivel de animación, a nivel de gráficos, porque sabemos que tú eres acá el estudiado en el tema, ¿cuál consola ha sido en realidad un punto de quiebre para definir a los videojuegos? ¿Cuál ha sido en realidad aquella consola que le ha aportado a lo que otras no han hecho? Pues es una pregunta bastante abierta, güey. Porque no va más allá del gráfico que sí se convirtió en el boom de ahora. Eso sí debemos de reconocer. Ahorita más que yo pienso que más que la jugabilidad, el mame del gráfico, que se vea mejor, que sea más real, que se vea como si fueran tus ojos prácticamente, sí ha sido un mame muy intenso. Y se ve bastante en casi todas las entregas, en excepción ya del último E3, que Sony y Xbox han encantado por hacer arte conceptual mucho más distinto a lo que acostumbran, que es puro pinche first person shooter y Fotorrealismo. realista y bla bla bla. Y eso fue lo que conservó Nintendo.
Nintendo conservó más su estilo gráfico, pues, podría decir Clásico. conservador, porque no cambió, güey. Tradicional. Sí, nomás se renovó de 2D a 3D, cambió iluminación, le hizo más chingaderas, pero realmente siguen siendo los mismos personajes, solamente te los presentan en otros escenarios, con otro tipo de jugabilidad. Eso es lo que realmente importa, güey. Pero a ver, Porque, ¿mande? No, dile. No, porque al final de cuentas se ve, güey, que sí PlayStation vende un chingo, Xbox no tanto porque sus exclusivas sí están muy piteras ahorita, pero realmente, ¿qué tanto disfrutas jugar, güey? No sé si ya lo hablamos en un podcast o lo hablamos fuera de, pero el juego del botonazo está horrible. El botonazo. Sí, o sea, nomás pícale de un que botón y picarle, que haga picarle toda un la chingo mamada, de- está bien Y todo zarro, güey. pasa. Güey, y Ándale, luego, sí, prácticamente. ¿se acuerdan del Mario Party 1, güey? Que tenías que girar el joystick, güey. Ay, que Esa acabas con madre. la palma toda raspada. No mames, güey. No, güey, pero me No, refiero el Mario al Party es lo primero máximo. que Nintendo tenía- es para en vez- niños, güey. en No, vez estás de- bien pendejo, güey. Nintendo es para niños, güey. Sí, güey, sí es Yo le para decía a niños, Alfredo pero siempre, chingón, güey. ¿qué pedo? Siempre le decía La a neta, Alfredo nomás en te la dije universidad, pendejo para güey. que la gente vea que te pendejo. Mira, pendejo. Ok, Perros. no, a ver, no es para niños Nintendo, güey. Claro que no sí, es güey. para niños. A ver, No hay, mames, hay güey. una cosa, Smash Bros, hay una cosa güey. que Nintendo, Mario Kart, güey. hay una cosa que Nintendo le agrega a los videojuegos y son los minijuegos, güey. Los minijuegos, el Mario Party, le dan un cambio radical a la idea de cómo concebimos el propio videojuego. Aunque al pinche Rige le dé sueño, ¿no? Es como GTA, güey. Hay videojuegos dentro, güey. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Güey, los amigo? videojuegos de GTA son una basura, güey, una mierda. Pero hay mucha Pero- diferencia los juegos de Xbox, de PlayStation a los de Nintendo, güey. Diferencias Muchísima, gráficas güey. nada más. Y de entretenimiento también, güey. No, y Es que- te voy a dar mi opinión. O sea, la gente se aburre de otra vez Mario, Sí, otra vez güey. Yoshi, otra vez este güey. Aunque O yo sea, no... después de Zelda, Link y todos esos juegos, no tienen un juego así muy chingón para gente más grande, güey. Yo no puedo hablar de eso porque a mí me gusta el FIFA, entonces, güey, siempre cada año es lo mismo, güey. Pero pues me gusta, güey. Una comparación que me gusta usar a mí es que Nintendo es como las películas Pixar, güey. O sea, sí puede ir más enfocado a niños, pero eso no significa que solo un niño la va a disfrutar. Y no estoy de acuerdo con eso de puro Mario. Tal vez soy fan, así que obviamente mi opinión está muy a favor de ellos. Como, pero como dice Ulises, o sea, Shadow of the Colossus es una obra de arte. El que sigue está más chingón todavía. Y está uno antes, no recuerdo cómo se llama. antes es Ico. Es Ico y Después luego es Shadow of The Last Colossus Guardian. y Last Guardian. Pero, por ejemplo, o sea, yo soy una persona que me disfruto un chingo hacer un combo de 400, 500 golpes en God of War. Dice él, no, pues que el botonazo. Pero yo lo disfruto, estar matando enemigos así. El juego de Batman, güey. Los juegos de Batman ya se hicieron de botonazo, ¿no? Del Arkham Knight, güey. A mí Está me muy encantaba chingón, güey. juegos de botonazo, a mí me fascinaba Tony Hawk. Güey, Tony Hawk era... Tony Hawk era una de las cosas más disfrutables Tony que Hawk ya había, está ¿no? viejo, yo creo. Y ahorita que dice Bernardo de esos combos de, no sé, 500,000, yo me acuerdo que cuando hacía un 900 en Tony Hawk, güey, mojaba. mi mamá no me tenía que mandar a las tortillas, cabrón, iba yo solo. No, o sea, llegaba y le decía, jefa, ¿qué pedo? ¿Qué quieres? Hice un 900. ¡Oh, mijo, Oye, pero ¿no? de este Tony Hawk, aparte del combo, los personajes que desbloqueaba, o sea, jugar con Spider-Man, con Wolverine, la música. Los cabezones, es un arte esos juegos. No sé por qué no los reviven otra vez. No, güey, y de hecho, para responder la pregunta original, que era lo de la mejor consola, para mí yo creo que es el 64 y el Tony Hawk tiene todo que ver con esto, güey, porque el Tony Hawk no nada más nos divirtió un chingo de horas, sino que además nos educó musicalmente de una manera muy chingona. Y yo que era un niño en ese entonces, que no tenía tanto acceso a música así diferente, güey, en mi casa, jugar Tony Hawk era como, wow, abrir la ventanita para ver qué se estaba escuchando en el mundo, güey, ¿sabes? Está muy chingón ese pedo, que aparte nos educaron, güey, los juegos. En términos musicales, el Tony Hawk y después todos los grandes autos, chingado, güey. Qué bonito. Además, el 64, yo también estoy de acuerdo con Claudio, güey. El 64 es la mejor consola que ha existido, güey. El juego de James Bond, güey.
GoldenEye, 007, GoldenEye, güey, es una verga, chingonería. güey, Que verga. si lo ves ahorita, güey, pues los pinches gráficos están de la verga, güey. Pero está Pero ¿qué muy importan los chido el gráficos, juego, güey? O sea, de hecho yo les quería preguntar que si un juego puede ser justificado por los gráficos. O sea, al final, sí, No. Nintendo igual no le apuesta tanto al realismo y todo eso. Solamente, pero yo creo que- solamente puede ser justificado si realmente son necesarios para que el juego funcione. Yo creo que o para que solo la historia. puede- hay veces en que es necesario para que el Eh. juego funcione tener muy buenos gráficos, güey. Más bien va aplicado al arte. O Yo sea, no que lo el arte creo. esté correctamente aplicado al tipo de ideología que quisieron conseguir. Eso es todo. Yo estoy pensando en que lo único que sí puede justificar a un juego es bueno porque tiene buen control. Porque se juega bien, porque el control es responsivo, porque Ajá. no sientes que pierdas por culpa del juego, sino por culpa tuya, de que, yo la regué en esto. Ajá. No piensas de que el juego es injusto, de que, me hizo perder a propósito, o por alguna razón así. Yo creo que si tiene buen control, es buen juego. Entonces caemos a la lógica de que si tiene buen control es buen juego, la jugabilidad, y nos vamos hasta el inicio. Una palanca, un botón. A huevo. El Atari, güey. Exacto, o sea, jugabilidad. Es que videojuegos, güey, el chiste es jugar. El chiste no es ver una puta película animada. Pues para eso vas al cine, güey. O pones Netflix. Hay La un neta. videojuego que creo que todos jugamos en algún momento y tiene que ver más bien con los arcade, más que ver con una consola. Y ese juego fue King of Fighter. King of Fighter debe de ser uno de los juegos... El Kino Fighter. The Queen of Fighter. Sí. El King of Fighter debe de ser uno de los mejores juegos, o por lo menos los que más nos divirtieron. Y recuerdo que se hacían colas enormes ahí en las maquinitas. Yo era terrible. Me encantaba el equipo de Brasil, me encantaba Clark y me encantaba Leona. Y me encantaban todos esos vatos. Me Tienes encantaba... cara que agarrabas a Rugal, eres joto, güey. Joto, güey. No, en realidad me gustaba mucho Yamazaki, güey. Yamazaki me pareció uno de los personajes, porque además estaba bien pinche loco, ¿no? Y Yori Yagami, toda esta raza. Entonces, creo que Kino Fighter, no, Magdalena de Kino, saludos. Que nos dieron ese bonito juego, Magdalena de Kino Fighter. Mejor juego que ha habido en la historia. Y entonces vamos al arcade como la mejor consola o como el mejor videojuego es buena por esa. una cuestión de disfrute. ¿A quién no lo mandaron por las tortillas alguna vez y en lugar de llevar el pan a su casa, se lo gastó en las maquinitas? No, pues quién no. Oye, antes de eso, ¿qué equipo agarraban por lo regular? Ya Brasil, güey. O sea, el equipo de tres. Sí, de King of Fighter. Estaban por países. Eran Era yo la verdad, güey, siempre agarraba ruleta, güey. pura Yo era ruleta. de los verga que se rifaba con la ruleta. Rige el pura ruleta. Sí, güey. Yo, pues, siempre era poner al Ralph, al Choi y a quién otro Joto. Y creo que a la Tena era. A ver, Alfredo. Yo siempre usé el equipo de Terry, Andy, Joy. ¿Tú, Clásico. Ulises? Yo agarraba Brasil, yo sí lo recuerdo por países, y recuerdo que eran Clark, eran Ralph, eran Leona. Yo sí agarraba al equipo de Brasil, Clark, Ralph, Leona, y también salía Hayden en su momento, cuando hubo este tipo de cambios, ¿no? Y que empezaron a agarrarse más de 3 jugadores. ¿Tú, Claudio? Chale, yo no jugaba esa madre, güey. No mames. Ahí se El las Claudio debo. no lo dejaban ir a las Sí, maquinitas, güey, no me güey. daban permiso cuando era niño, güey. ¿Neta, Claudio? Ah, no te creas. No, pero no jugaba, no me acuerdo de eso. Pedo. Güey, no se acuerdan también juegos de arcade. Uno de las tortugas ninjas de 4 controles, güey. Era el único juego de toda la puta máquina y había cola. El de los Simpsons, El de los Simpsons. el de güey. X-Men. El de X-Men también, güey. Metal Slug. Ah, ese sí. Güey. El Snow Bros, ¿no? El Snow Bros estaba bien chingón, A güey, chingar a también, su güey. madre el 64. El mejor videojuego de la historia por jugabilidad y por todo Las bolitas, güey. eran las maquinitas. El arcade. El arcade. Oigan, y a ver, señores, ¿qué posición ocupa el iPad, el iPhone, BlackBerry, Android, güey? Candy Crush. En la comunidad gamer, güey. Güey, yo voy en el 1600 en el Candy Crush. No sé, creo que eso me hace ir como en el 3 de Mario Bros. 3 de NES. Más o menos, güey. Pero no hay raza que se la tome en serio, güey. Así que gamers que se tomen en serio el cotorreo de la tablet y del smartphone, güey. A ver, Que no hay juegos. no, así no, que sí se hay, puedan sí hay. tomar. Hay un juego que yo se los recomiendo mucho para iPod y a mí me parece una obra de arte completa. El juego se llama Limbo.
Que se trata de un mono, güey, un morrillo, que va a salvar a su hermana Pero de ese las... juego es para PlayStation 3 y Xbox 360 y PC, güey. No es... Pero salió en iPod pues primero. claro, pero fue Ah, primero güey. desarrollado para las otras, güey. No. Güey, ¿sabes qué? Ya me voy a la chingada. No, el que recuerdo con mucho mame era el de Temple Run. ¿No lo jugaron? Sí. Un güey que iba corriendo y Runner nomás infinito. que se salvara los vergazos y siguiera corriendo, güey. Ah, Pepsi Man. güey. Pepsi Man, güey, está bien verga. Me acuerdo que se lo jugué en PlayStation 1, en el PC One, güey, en el chiquito, güey. El PlayStation 1 para mí es la mejor consola, güey. Fue la primera que tuve y la neta los recuerdos. Tuve más de 100, 200 juegos. Gracias a la Juárez. Ah, ok. disco de 10 pesos, güey. Esa oferta. Un Saludos saludo. para toda la banda de la Juárez que allá chambeaba. Chingan a su madre. Señor Ramírez trabajaba. Señor Ramírez, saluda a la gente. ¿Qué pedo? Señor Ramírez trabajaba vendiendo videos piratas en La Juárez. Películas, Y un- amigo, y un- clonadas, bien verga, güey. Calidad, nada Videos más que... clonados. Y hay una anécdota muy curiosa, porque ya vamos a cerrar esto de los videojuegos. Hay una anécdota muy curiosa en donde unos policías llegaron a comprarle pornografía al señor Ramírez. Pero entonces el señor Ramírez nos va a contar cómo fue aquella bella época donde los policías le compraban porno. Oye, pues es que la verdad a los policías se les daba descuento, güey. Se las daban a 10 pesos cada película, güey. No sé si iban a desmadrar, la verdad era imposición del dueño del lugar, güey. Sí, a huevo, güey. Sí, exacto, hasta el porno, güey. Del fútbol a los Güey, puestos piratas de pornografía. La verdad no O quisiera sea, hablar del dueño, güey, porque... Porque es tu suegro. Ex suegro. No, ¡Oh! en corto, perro. Entonces, güey, los policías llegaban y compraban porno, güey, y duraban horas, güey, viendo las pinches películas porno, güey. Güey, es que cuando, ya Había un las tenían vato, güey, todas, había un güey. vato güey, que es era- que cuando eliges el porno tienes que elegir bien. Pues sí, güey, había un vato, güey, nunca se me olvida, la verdad no me sé su nombre, güey, pero un vato grandote, güey, grandote, parecía monstruo, güey. Y el vato siempre llevaba películas porno gay, güey. Y el vato se esperaba, güey, a que no hubiera nadie en el lugar, güey, para darme las películas. Se da cuenta que, pues, me las daban, güey, yo las tengo que contar, güey, porque como eran de bolsita, güey, pues, era para que no se fuera una de más, ¿no? Entonces las contaba, güey, y la verdad sí me impactaba cuando veía pinches negrotes, güey, entre vatos, güey. Y ya volteaba a ver al policía, güey, y decía, güey, qué pedo, güey. Pero pinches vatos mañosos, güey. Entonces, un saludo para toda la raza de la Juárez, güey. Un saludo para toda la raza de La Juárez. Saludos, raza. Para los que están escuchando a través del podcast, los dejamos con una bonita canción salida de la serie de Stranger Things, una serie que generó muchos, digamos, adeptos. Generó mucha gente que las veía y es una serie totalmente tributo a los años 80 con un punkcito bastante interesante, la canción Nowhere de Regan and Joe proveniente del soundtrack de Stranger Things, una canción movidita para que su noche se ponga sabrosa.